buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por su asistencia. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? La comunicación se llama Los nuevos historiadores israelíes como actores fundamentales de la desmitificación fundacional, quiero añadir de Israel, claro, y valedores de la historiografía palestina. En esta comunicación se explicará, en primer lugar, quiénes son los nuevos historiadores israelíes, cómo y por qué surgió este movimiento y cuáles han sido las investigaciones que han llevado a cabo para desmitificar la historia de la fundación del Estado de Israel. De igual forma, se desarrollará la idea de que las investigaciones de estos nuevos historiadores han sido las que han legitimado y consolidado, en cierta forma, las principales tesis que los investigadores palestinos venían argumentando desde 1948. En segundo lugar, se detallarán los principales mitos fundacionales del Estado de Israel y su desmitificación por parte de los nuevos historiadores, complementándose con otras aportaciones palestinas y, en menor medida, extranjeras. La tercera parte abordará los efectos y las consecuencias del enfrentamiento que tuvo lugar en el seno de la sociedad israelí entre los nuevos historiadores contra los viejos historiadores, que es como se denomina a la vieja guardia israelí. Este enfrentamiento a raíz de ver la luz estas nuevas investigaciones. Y en último lugar, pues se dirán las conclusiones. Empezaremos por los nuevos historiadores israelíes, que es la denominación que reciben un grupo heterogéneo de investigadores y académicos de ese país, que desde la década de 1980 empezaron a llevar a cabo numerosos trabajos de investigación sobre la fundación del Estado de Israel y de la guerra de 1948. Estos estudios se pudieron realizar gracias a la desclasificación masiva de la documentación procedente de los archivos israelíes y en menor medida occidentales y de Cisjordania, que permitió que intelectuales como Benny Morris, Avi Shlaim, Ilan Pappé, Simcha Flapan y Tom Segep, los más representativos, indagaran y sacaran a la luz nuevos datos históricos desconocidos y tergiversados hasta el momento. Estas investigaciones de los nuevos investigadores se plasmaron en distintas obras. Las más representativas son, he traducido directamente al español las obras que son todas en inglés. El nacimiento del problema de los refugiados palestinos, 1947-1949, libro imprescindible de Benny Morris y ya un clásico al respecto. También la obra de Avi Shlaim, Colusión al otro lado del Jordán, el rey Abdala, el movimiento sionista y la partición de Palestina. Por otra parte está el libro de Ilan Pappé, basado en su tesis, que se llama Gran Bretaña y el conflicto árabe-israelí, 1948-1951. También está la obra de Simcha Flapan, El nacimiento de Israel, mito y realidad. Y por último, 1949, Los primeros israelíes, que es de Tom Segep. Gracias a estos estudios, los nuevos historiadores han sido los actores determinantes que han echado abajo los mitos creados y difundidos por Israel y mantenidos también por el resto de países en torno a los sucesos que ocurrieron antes, durante y después de la guerra de 1948, especialmente lo relacionado con el nacimiento mismo del conflicto, es decir, la expulsión de los habitantes nativos palestinos que se convirtieron en refugiados. Según podemos comprobar en palabras de Benny Morris, a lo largo de los años la historia del conflicto árabe-sionista ha experimentado una innovación interpretativa, aclaratoria, y esto ha posibilitado una ruptura en la historiografía que es denominada la nueva historiografía. Pero no obstante, hizo falta un cambio de dirección en esta historiografía israelí para que comenzara a emerger la realidad y el discurso que cuestiona el relato sionista se hiciera creíble. Este discurso se vuelve legítimo porque es objeto de estudio de los historiadores israelíes. Ni los testimonios de miles de víctimas, ni las investigaciones de historiadores árabes, ni la misma realidad empírica habrían podido romper el monopolio del relato sionista, en tanto los propios investigadores israelíes no hicieran coincidir sus investigaciones con el discurso de las víctimas.
Efectivamente, es primordial destacar que los resultados que se obtuvieron de la búsqueda de los archivos israelíes por parte de estos historiadores afirmaron las principales tesis que los palestinos venían argumentando desde 1948. Algunos de estos investigadores palestinos que desde 1956 se documentaron y realizaron estudios previos a los nuevos historiadores fueron, entre ellos, Konstantin Zureik, que escribió Ma'ana, el Nakba, el significado de la Nakba. La Nakba se puede traducir en español por el desastre, la catástrofe. También el libro en árabe de Arif al-Arif, al-Nakba, Nakba Bait al-Maqdis o el Firdaus al-Mafqud, que se podría traducir como la Nakba, el desastre de Jerusalén y el paraíso perdido. Y también los 3 artículos en inglés de Walid al-Khalidi, con los artículos ¿Por qué se fueron los palestinos?, la caída de Haifa y el más importante de todos, Plan Dalet, plan maestro de la conquista de Palestina. Asimismo, hay otros académicos, mayormente palestinos y en menor medida extranjeros, a los que no se les categoriza en el grupo de los nuevos historiadores, pero que han aportado unas obras de gran relevancia en este campo. El primero de ellos ha sido Nur Masalha. En este sentido, hay que decir, en el caso de Nur Masalha, es un palestino que nació en el norte de Galilea. Entonces se le considera palestino, no como nuevo, y podría ser nuevo historiador, pero se le considera palestino y entonces no entra en esta categoría. Después está Elias Sambar, Sharif Kanaana, Nafez Nasal, Elias Shufani, Rashid Khalidi, Norman Finkelstein y Skinner Childers. Todos estos estudios propiciaron en un determinado momento, que empezó en los años 80 con la invasión del Líbano y continuó hasta alcanzar su máximo apogeo con la primera intifada de 1987, que se encontraran la mayor parte de estos académicos en el ámbito académico y conocieran las distintas investigaciones de los demás, lo que motivó nuevos planteamientos. Como explica Ilan Papé, en esos años la intifada abrió un nuevo camino en el diálogo palestino-israelí que esencialmente llevaba el sector universitario. Gracias a este diálogo, la mayoría de los investigadores israelíes que se ocupaban de la historia de su país conocieron la versión histórica de sus colegas palestinos. Muchos de ellos, con motivo de este encuentro, pudieron apreciar el auténtico valor de unos trabajos universitarios que hasta entonces se consideraban pura propaganda. Salieron a relucir capítulos desagradables o vergonzosos de la historia de Israel, pero sobre todo los investigadores israelíes tomaron conciencia de la contradicción fundamental entre las aspiraciones nacionales sionistas y su ejecución a expensas de la población local de Palestina. No obstante, a pesar de que los nuevos historiadores descubren el origen del problema palestino, la mayoría ignora casi por completo los archivos de los estados árabes, así como la memoria oral de los palestinos, que para otros, sin embargo, es imprescindible preservar y detallar. En este sentido, de la memoria oral de los palestinos, en el Holocausto judío, la memoria oral de los judíos se considera como parte histórica. En el caso de los nuevos historiadores, la memoria oral de los palestinos no la toman en cuenta. Como señala acertadamente el historiador palestino Nur Masalha, la historia y la historiografía no debe ser necesariamente escrita, exclusiva o principalmente, por los vencedores. A pesar de esto, se hizo evidente que esta nueva historiografía israelí estaba en consonancia con una nueva imagen crítica, que influía en varias disciplinas de las ciencias sociales y en los profesores de las universidades israelíes. Estos nuevos historiadores y, por extensión, los nuevos sociólogos habían sido obligados por las instituciones a estudiar y a enseñar la historia de Israel. Y es por esta razón que, al comprobar distintas fuentes, fueron los primeros en rechazar el convencionalismo del propio sistema. Así, el debate que se desencadenó pasó de las publicaciones académicas más especializadas y, por lo general, más restringidas a los periódicos, sobre todo del popular diario israelí Haaretz. Lo que provocó que la polémica en torno a las ideas de los nuevos historiadores llegase a toda la población. A esto también ayudó en gran medida la publicación de varios libros anteriormente mencionados.
Al principio todos estos libros estaban en inglés. Fue en la década de los años 90 cuando empezó a traducirse al hebreo. Benny Morris, que es el más prolífico de los nuevos historiadores, es también el más conocido porque sus obras están traducidas al hebreo, la mayor parte de estas. Como consecuencia, estas circunstancias permitieron que todo fuera de dominio público y después de que pasara el tiempo suficiente se pudo hablar de un verdadero fenómeno cultural, pero que, como veremos más adelante, tendría distintas connotaciones. La mayor parte de la prensa nacional israelí, en general, califica a estos investigadores de posionistas, aunque entre ellos hay quienes rechazan este término. Por ejemplo, el historiador Nur Masalha los considera como un grupo no monolítico que va desde sionistas progresistas hasta el postsionismo, desde el historiador positivista de la vieja escuela hasta el relativista postmoderno. Ante las diversas denominaciones de las que fueron objetos estos intelectuales, algunos de ellos, como Ilan Pappé, piensa que lo que sería más adecuado sería llamarles revisionistas. No obstante, Benny Morris rechaza este término porque recuerda al revisionismo del sionismo de Ze'ev Jabotinsky, lo que puede llevar a una confusión. También evita esta denominación porque para él, en general, los viejos historiadores de Israel no eran realmente historiadores, ni produjeron auténticamente historia. Les consideraba como cronistas y con frecuencia apologistas. No obstante, más allá de las diferencias en el propósito, el método y la opinión, lo que une a estos investigadores es la desmitificación de la historia de Israel. Ahora pasaré a hablar de los mitos fundacionales y la desmitificación. El nacimiento del Estado de Israel fue acompañado al mismo tiempo por la creación de sus mitos fundacionales, que son una serie de tesis oficiales sionistas validadas y seguidas por las principales esferas académicas y políticas israelíes. Estas versiones han sido extendidas y mantenidas en el resto del mundo a lo largo de los años, hasta que vieron la luz las investigaciones llevadas a cabo por los nuevos investigadores y académicos palestinos. Entre todos han conseguido desmontar uno a uno los diferentes mitos a través de diversas fuentes. La más relevante, la información procedente de los propios archivos israelíes, desclasificados de la guerra de 1948. Aunque Simcha Flapan, en su libro El nacimiento de Israel, mito y realidad, divide en 7 los mitos fundacionales, nosotros en este caso los centraremos en 3 mitos, que son los más importantes a nuestro modo de ver. El éxodo voluntario de la población palestina, un frágil Israel frente a un poderoso enemigo árabe y el tercero, el deseo de paz expresado por Israel al finalizar la guerra. Estos 3 son para nosotros los más relevantes en cuanto al propio origen del conflicto y son donde confluyen más los estudios de los nuevos historiadores e historiadores palestinos. No obstante, antes debemos hacer una leve referencia al mito de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, por ser la base fundamental del sionismo antes de la guerra del 48. Y es la proclama que no se han cansado de divulgar por doquier los líderes israelíes. Este mito no es tan solo un famoso lema propagandístico sionista, aparece en casi toda la historiografía sionista israelí que trata de la construcción de la nación. Muchos de los judíos israelíes han creído a pies juntillas que Palestina estaba deshabitada y era un desierto antes de que ellos llegasen. Curiosamente, esta mentira este bulo cae por sí solo al dar paso a otro de los más importantes y utilizado por los israelíes, que es el ya mencionado mito del éxodo voluntario de la población palestina, puesto que si se habían ido voluntariamente esta población palestina, significa entonces que Palestina estaba habitada. También de la misma forma este mito también se desvanece al comprobarse las compras de tierras palestinas por parte de las organizaciones sionistas, pues la importancia agrícola, la riqueza acuífera y la posición estratégica era clara a los ojos de todo el mundo. Sin más, daremos paso a los siguientes mitos. El mito primero, como ya hemos mencionado, el éxodo voluntario de la población palestina. Según la historiografía tradicional israelí, los palestinos, como mucho 500.000, partieron voluntariamente como respuesta a los llamamientos de los líderes árabes, que les hicieron a través de la radio para que huyeran. Incluso se llegó a decir que los líderes judíos les habían instado a que se quedaran. De igual forma, tampoco se habría planeado ninguna expulsión y las escasas matanzas que hubo que lamentar
según los israelíes, como Deir Yassin, fueron perpetradas por tropas incontroladas pertenecientes al Irgun o al Stern. Como contrapartida, los nuevos historiadores e investigadores palestinos proporcionaron, por un lado, la prueba de la expulsión planificada de 750.000-800.000 palestinos en 1948, según lo dispuesto en un plan político-militar jalonado de matanzas. Por el otro lado, se reconstruyó el Plan Dalet o Plan D. Benny Morris fue el primero de los nuevos historiadores en asegurar, basándose en los archivos, que una expulsión masiva había tenido lugar durante la guerra de 1948 y que había una política estudiada para impedir su regreso. Por su parte, el análisis que realizó de los archivos no recogía ningún llamamiento nacional, palestino o árabe. Tampoco encontró ninguna prueba de que los países árabes promovieran el éxodo, ni de que se hubieran dado instrucciones generales a los palestinos para que huyeran de sus hogares. Por su parte, Walid al-Khalidi, en un análisis anterior y más profundo, examinó, por un lado, los archivos radiofónicos y, por otra parte, al mismo tiempo, continuó su investigación partiendo de la idea de que si no se habían realizado estos llamamientos, quedaba demostrado que una expulsión a gran escala había tenido lugar. Para ello pudo reunir los datos suficientes y sacar a la luz el denominado Plan Dalet, que corroboró esta teoría. Walid al-Khalidi inició su investigación consultando los archivos de radio de la BBC. Pensaba que si las órdenes se hubieran emitido por radio y si se hubieran escuchado en pueblos y ciudades, provocando la salida de miles de personas, tendría que haber grabaciones con rastros o ecos de esas órdenes. No encontró ninguna prueba. Por el contrario, las emisoras árabes habían dado instrucciones a los palestinos para que permanecieran en sus casas. Desmentida esta teoría, el propio Walid al-Khalidi consiguió dilucidar el Plan Dalet o Plan D al reconstruir distintas fuentes sionistas, la obra del antiguo militar Netanyael Lorch y fuentes en hebreo de las fuerzas israelíes y de sus operaciones. El estudio del Plan Dalet, es decir, es la prueba decisiva que demuestra que existió y que se ejecutó este plan como parte de una estrategia general urdida por el movimiento sionista. Las pautas trazadas y los objetivos marcados llevaban a un mismo fin, la creación de un Estado judío, y sabían que si querían alcanzarlo, era preciso hacer desaparecer la comunidad que vivía allí, destruyendo las bases que la sustentaban, expulsando a sus habitantes y cometiendo matanzas a diferente escala para que ese éxodo fuera más rápido y eficaz. Otro de los aspectos vinculados al método del éxodo voluntario es la idea de transferencia de la población, eufemismo empleado para denominar la expulsión. Este concepto fue el protagonista en la planificación de la política sionista durante el siglo pasado. La demografía palestina y la cuestión de la tierra ya estaban en el núcleo mismo de la idea sionista de transferencia y de los planes secretos para llevarla a cabo entre 1930 y 1940, es decir, mucho antes de la guerra de 1948. Hay numerosas pruebas basadas en documentos de archivos israelíes que revelan que los principales políticos como Chaim Weizmann, David Ben Gurion y Moshe Sharret habían aprobado previamente la transferencia entre 1937 y 1948 y previsto la limpieza de la tierra en 1948. El estallido de la guerra también demostró que la evacuación masiva solo era posible si iba acompañada de gran número de atrocidades. Así lo constatan algunos historiadores al afirmar que las fuerzas israelíes perpetraron importantes matanzas entre el 48 y el 49 y otras menores de individuos o grupos pequeños en casi todos los pueblos. Otros historiadores van más allá al afirmar que en 1948 todas las batallas terminaron en matanzas. En agosto de 1948, en clara sintonía con la política planificada sionista, el gobierno israelí dio un paso más y creó un comité de traslado que estaba encargado formal y oficialmente, aunque secreto, de impedir el regreso de los refugiados a sus casas y de dirigir el asentamiento de los refugiados palestinos en los países árabes. De este comité saldrían las principales líneas de acción de la propaganda israelí sobre los refugiados palestinos, así
así como algunos mitos del 48. El espíritu de este comité se puede observar en las palabras del propio Joseph Weiss, jefe del Departamento de Colonización de Tierras del Fondo Nacional Judío, que dice: «Debemos tener clara una cosa. En este país no hay sitio para dos pueblos y la única solución es la tierra de Israel sin árabes. Trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos. No tiene que quedar ni un solo pueblo, ni una sola tribu beduina». De la misma forma, los análisis de este estudio presentan claramente a un Ben-Gurión que acariciaba la idea del traslado desde hacía tiempo, a la vez que dirigía la expulsión de los árabes y la confiscación de sus bienes, pero que estaba muy preocupado en no dejar rastro de su responsabilidad. Con este objetivo se expurgaron de los archivos ciertos textos con alusiones al traslado y a las operaciones de expulsión. Así que cuando Ben-Gurión declaró en el Consejo de Ministros en junio del 48 su intención de evitar el regreso de los refugiados palestinos a cualquier precio, en realidad se refería a un programa político muy concreto. El siguiente mito es un frágil Israel frente a un poderoso enemigo árabe. En primer lugar, forma parte de este mito reflejar la fundación del Estado de Israel como un hecho heroico al alcanzarse tras una victoria casi milagrosa de personas desvalidas, pues era común difundir la idea de que la comunidad judía estaba formada por un gran número de supervivientes del Holocausto a duras penas capaz de combatir. En segundo lugar, el gran desequilibrio que había entre la minoría judía y la multitud árabe ha sido descrito por los viejos historiadores en numerosas ocasiones, pero nuevamente la apertura de los archivos ha determinado esta línea de investigación con un nuevo enfoque, otra vez contrario al relato sionista predominante. Es decir, la comunidad judía de Palestina no estaba en inferioridad de condiciones y su poder no era menor que el de los ejércitos árabes. La supuesta lucha de el David judío contra el Goliat árabe, constantemente repetida en los distintos ámbitos israelíes, realmente no se produjo. También se ha demostrado que era errónea la idea de que todos los estados árabes se unieron conjuntamente el 15 de mayo de 1948 para destruir el recién creado Estado israelí. Las distintas investigaciones, por ejemplo en este caso de Simcha Flapan, concluyen que los países árabes no tenían por objeto la liquidación del nuevo Estado, sino prevenir la aplicación de un amenazante acuerdo secreto entre el gobierno provisional judío y el rey Abdallah de Transjordania, con su proyecto de crear de nuevo una gran Siria. Tampoco, como ha indagado Avi Shlaim, la situación que aparece a partir de la guerra del 48 es la de un Israel completamente solo contra la fuerza combinada de todo el mundo árabe, lo que no refleja con exactitud, y tampoco lo hace hoy, la verdadera relación de fuerzas militares en la región. El rechazo de todos estos aspectos se centra en distintas pruebas. La primera, los nuevos documentos encontrados confirman la superioridad de las fuerzas israelíes en efectivos, en armamentos, mar, tierra y aire, en un mejor entrenamiento y mayor coordinación. Además, de un claro respaldo por parte de los dos países más poderosos en aquel momento, Estados Unidos y la URSS, y también con el beneplácito de Gran Bretaña. En el caso de la URSS hay que decir que era ambigua su política. Por un lado, los judíos soviéticos estaban reprimidos y por otro, vendía el Kremlin armas a Israel y le defendía diplomáticamente. Otra prueba en la que se han centrado los estudios ha sido en la importancia de la mencionada alianza transjordano-sionista que emergió entre 1930 y 1940. Según las investigaciones de Avi Shlaim, esta alianza demuestra que se produjo un acuerdo secreto el 17 de noviembre de 1947 entre Golda Meir y el rey Abdallah, es decir, días antes del plan de partición de la ONU. En él se repartían Palestina y la Legión Árabe, único ejército árabe poderoso de la zona, se comprometía a no cruzar la frontera del Estado que sería asignado al Estado judío. También contribuyó a evitar la guerra contra los estados árabes en su conjunto, pues Israel sabía la total desunión que había entre ellos por sus diferentes intereses. También la mayoría de los países árabes eran países que habían conseguido la independencia pocos años atrás y eran todavía muy débiles. La Legión Árabe participaría en la guerra, sí, pero no tomó la iniciativa en las grandes batallas, excepto en el caso de Jerusalén, que fue el único punto en discordia y que coincide con el único lugar en el que se enfrentaron,
la Legión Árabe y las fuerzas israelíes, con la derrota de estas últimas. Finalmente, cuando se firmaron los distintos armisticios al final de la contienda en 1949, el Pacto Secreto Judeo-Jordano se impuso al plan de partición de la ONU y consiguieron así lo que pretendían. Transjordania ocupó y se anexionó Cisjordania, e Israel, el gran beneficiado, aumentó en 1/3 la superficie que le había sido atribuida. El mito tercero, el deseo de paz expresado por Israel al finalizar la guerra, pues de nuevo, según la versión oficial, Israel siempre ha tendido su mano para alcanzar la paz, pero dado que los líderes árabes desde un principio no reconocieron su derecho a existir, nunca ha habido ningún interlocutor con quien negociar. Como respuesta, los nuevos estudios han demostrado que desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1952, Israel rechazó propuestas realizadas por los estados árabes y por mediadores que podrían haber alcanzado un acuerdo. Estas investigaciones apuntan a que los líderes árabes estuvieron preparados para negociar una solución del conflicto antes, durante y después de 1948. La conclusión que se puede obtener es que Egipto, Siria y los palestinos demostraron que había oportunidades para la paz, pero que Israel no estuvo preparado o no fue capaz de pagar el precio requerido e incluso desairó algunas propuestas. El ejemplo más representativo es la que hizo el coronel sirio Hosni Seim tras el golpe de Estado, en el que propuso que Siria absorbiera y reubicara a 300.000 refugiados palestinos en la zona de Jazira, al norte del país. Esta región proporcionaba las condiciones ideales por su tierra fértil y por su poca población para un reasentamiento a gran escala. Saim pensaba que con esta propuesta el proyecto sería financiado externamente y que obtendría numerosos beneficios para Siria, especialmente provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, Israel despreció la oferta. Ganó el apoyo a Ben Gurión, que estaba determinado a imponer armisticios por la fuerza militar, no acuerdos de paz. Cuando empezaron a replantearse esta sugerencia ya era demasiado tarde. Saim había sido derrocado por un nuevo golpe de Estado. Al ver la luz todas estas investigaciones, hizo que a mediados de los años 90 el gran debate histórico que se estaba produciendo en Israel provocara un enfrentamiento académico entre la vieja guardia y los nuevos historiadores. Los viejos historiadores, como responsables directos y propagandistas de los mitos fundacionales ya mencionados, se vieron obligados a defender su terreno ante estos inquietantes estudios. Empezaron atacando a los nuevos historiadores como judíos que se odiaban a sí mismos e hicieron algo muy parecido a una caza de brujas. Entre algunos de los argumentos se esgrimieron para acusarles de que se estaban reescribiendo la historia a imagen y semejanza de sus enemigos árabes y palestinos. Estos ataques procedían no solo de historiadores ortodoxos, sino también de conocidos y populares escritores y periodistas. A lo largo de muchos años, muchos académicos israelíes optaron por el compromiso sionista y las versiones oficiales causadas por las exigencias de sus profesiones y los requerimientos del Estado judío. Para alcanzar este objetivo, formaron parte de numerosas represalias que se han llevado a cabo contra los nuevos historiadores o todo aquel que vaya contra el establishment sionista, como fue el ejemplo que se hizo con el caso de Teddy Katz, y utilizando este pretexto la persecución que se hizo a Ilan Pappé. Este estudiante de la Universidad de Haifa llevó a cabo su tesina de diplomatura con los datos suficientes para probar que una matanza se había producido en Tantura por la Brigada Alexandroni. Ante la polémica desatada y las presiones, decidió firmar una declaración y reconocer lo infundado de esta investigación. Aún así, Ilan Pappé, profesor de Historia en la misma universidad, secundó este trabajo por los sólidos datos que demostraban que esa masacre realmente había tenido lugar. Como consecuencia, el Consejo de Disciplina le quiso despedir, pero hubo un respaldo público internacional. Aunque en ese momento se evitó la expulsión, Ilan Pappé abandonó finalmente en 2007 la Universidad de Haifa y se trasladó a vivir al Reino Unido. También otra caza de brujas similar con Benny Morris después de la publicación de sus obras. Fueron numerosas las voces que querían retirarle como profesor de la Universidad de Ben Gurión por manchar el nombre de esta universidad. O en el caso de Simcha Flapan, al que su propio kibbutz no le quiso enterrar por su libro.
enterrar en las tierras del Kibbutz. Las conclusiones. En primer lugar, destacar sobre todo el papel fundamental que han desarrollado los nuevos historiadores israelíes en la desmitificación de los mitos que el Estado de Israel ha difundido y asentado desde su creación. Aunque el grupo de los nuevos historiadores es muy heterogéneo y las diversas tendencias han logrado asentar unas investigaciones serias y documentadas basadas en los propios archivos israelíes, que han podido romper con la mitología sionista predominante. Esta idea nos sirve para fundamentar que, a pesar de que los palestinos habían realizado estudios muy valiosos desde los años 50 sobre la guerra del 48, son los nuevos historiadores los que legitiman su discurso y lo validan a nivel mundial, porque aunque los estudios israelíes coincidan en mayor o menor forma con el discurso de las víctimas, nadie más que un judío israelí podría haber roto este monopolio y mostrar la verdad. No obstante, una vez superado este primer paso, las investigaciones palestinas, y en menor medida de otros extranjeros, se empezaron a ver con otros ojos en el ámbito internacional y a darles el valor que realmente tenían. Por otra parte, esta desmitificación de los mitos fundacionales no deja lugar a dudas de lo ocurrido antes y después de la guerra de 1948. A pesar de algunas divergencias entre los historiadores de ambas partes, queda claro que la cuestión principal es la responsabilidad israelí en el éxodo palestino. Su reparación significaría la propia solución a la cuestión palestina. Es normal que las conclusiones de los nuevos historiadores molesten y disgusten a muchos israelíes, porque lo que se ha desvelado no es una página cualquiera de la historia de Israel. Es ni más ni menos, como dice el historiador Dominique Vidal, es el pecado original de Israel. Aunque a partir del año 2000 se haya silenciado la mayor parte de las voces críticas en Israel, sigue habiendo un esfuerzo para debatir las causas y circunstancias del éxodo, algo que sin duda puede beneficiar a encontrar soluciones al problema de los refugiados. Este impulso de renovación historiográfica no trata, por lo tanto, de contar lo que ocurrió en 1948 como un ejercicio sin ningún propósito en la historia. De lo que se trata es de resaltar, y ya damos fin a esta comunicación con las palabras del historiador Nur Masalha, es que solo si se comprende la Nakba sufrida por el pueblo palestino en 1948 se podrá comprender la importancia del derecho al retorno para los palestinos. Una reconciliación genuina entre ambos pueblos solo será posible cuando Israel asuma la responsabilidad por haber sido el principal artífice del problema de los refugiados palestinos. Gracias.